La Fórmula 1 es la cima de los deportes del motor. Conducir un Fórmula 1 es una proeza. Cuando te pones el casco y bajas la visera, entras en modo guerrero. Millones de espectadores observan a estos gladiadores de los circuitos con una mezcla de angustia y admiración. No puedes ir a 350 kilómetros por hora pensando, no me puede pasar nada. Pero la hazaña no es solo humana, sino también técnica. La Fórmula 1 es una guerra tecnológica. Desde 1950 hasta nuestros días, este deporte ha sido terreno de juego de los ingenieros más creativos. Calidad total, mejora continua, innovación tecnológica a un ritmo absolutamente frenético. ¿Cómo se construye un coche de Fórmula 1? ¿Para qué son los alerones y esos morros afilados? ¿Por qué es tan importante la elección de los neumáticos? ¿Cómo se desarrolla un motor ultrapotente y de bajo consumo? ¿Cómo se garantiza la seguridad del piloto? La Fórmula 1 es el deporte técnico por excelencia. Un coche de Fórmula 1 es una máquina de alta precisión, tan sofisticada como un caza. Hasta el más mínimo detalle es estudiado al servicio de la velocidad. Para diseñar y preparar estos cohetes con ruedas, las escuderías emplean a cientos de ingenieros y técnicos. Es una desenfrenada carrera por el rendimiento. Por primera vez el equipo Renault, con bandera francesa y un monoplaza nuevo, nos ha abierto las puertas de sus dos fábricas en Francia e Inglaterra. Todo el mundo trabaja con el mismo objetivo en mente: ganar. Es una combinación de talento, conocimientos, innovación y pasión. En el corazón de los nuevos coches de Fórmula 1, un motor híbrido revolucionario de combustión interna y eléctrico. Descubriremos los secretos de fabricación de estos bólidos y cómo trabajan los equipos para desarrollarlos. Sin ellos, los pilotos estarían indefensos. Incluso el mejor piloto del mundo necesita un buen coche para ganar. Descubriremos los secretos de la Fórmula 1 en La ciencia de la Fórmula 1. Es una industria maravillosa. La ciencia de la Fórmula 1. En la parrilla de salida de cada gran premio, la tensión es máxima. Fans de todo el mundo contienen la respiración. Los motores rugen. Los pilotos están listos para liberar a la bestia. Hay mucha tensión, mucho estrés. 22 coches, más de 850 caballos de potencia. Todos con la intención de adelantar posiciones antes de la primera curva. Desde la primera vuelta piensas: ¿cómo puedo conducir esto? Es un cohete. La Fórmula 1 es uno de los deportes más vistos del planeta. Las hazañas de los pilotos generan sensaciones universales en el público. Pero entre bastidores, la batalla se libra en el terreno técnico. Ingenieros y mecánicos también buscan la victoria para su escudería. La Fórmula 1 es un deporte de equipo. A diferencia de los coches de producción en serie, un Fórmula 1 no deja de evolucionar tras salir de fábrica. Formas, materiales, controles electrónicos, piezas de carrocería, sistema de frenado y motor son ajustados y modificados incesantemente a lo largo de toda la temporada. La obligación de recortar décimas de segundo en cada sector es implacable. Para descubrir el secreto de la construcción de un monoplaza, nos dirigimos a Motorsport Valley. La campiña, al noroeste de Londres, es la sede de la mayor concentración de fábricas de Fórmula 1 del mundo.
La escudería francesa Renault, de vuelta a los circuitos en 2016 tras 5 años de ausencia, tiene su fábrica principal aquí, en la población de Enstone. Hoy nos abren excepcionalmente sus puertas. En estos discretos talleres, 300 personas perpetúan la tradición francesa de tecnología automovilística vanguardista. Hay un ambiente increíble. Participar en estas carreras frenéticas es uno de los placeres de la Fórmula 1. Un monoplaza que acaba de participar en un gran premio regresa a la fábrica. Tras cada gran premio, cuando acaba la carrera, los coches vienen al taller. Aquí los preparamos para la siguiente. Los monoplazas son desmontados cada 2 por 3. En menos de una semana será desmontado, revisado y montado de nuevo antes de la siguiente carrera. Representa un gran desafío traer los coches aquí, reconstruirlos por completo para que vuelvan a estar en funcionamiento para la próxima carrera. Es toda una experiencia. La fábrica de Renault de Enstone diseña y fabrica todas las piezas para los 2 monoplazas de la escudería, excepto el motor, que se construye en Francia. Estas piezas son mejoradas y reensambladas después de cada gran premio. Siempre con la misma obsesión, ahorrar unas décimas de segundo en la siguiente cita. El coche y sus componentes se diseñan aquí, en el departamento de diseño. Soy fan de la Fórmula 1, pero principalmente de la tecnología. De ver hasta dónde podemos superar el límite de un material. Los ingenieros diseñan y rediseñan cada una de las 35.000 piezas del motor una a una. Las prueban en maquetas digitales y simulan su comportamiento en situaciones de carrera. Todas las piezas deben cumplir unas estrictas reglas establecidas por la Federación Internacional del Automóvil, FIA. Nos restringen los materiales que podemos usar, nos limitan el tamaño y la forma del coche, limitan los métodos de construcción. Las restricciones oficiales nos resultan más complicadas de solventar que las leyes naturales de la física. Como en todas las escuderías, el diseño comienza con el chasis, el alma del monoplaza. Es la celda de supervivencia del piloto. En algunas zonas es una superficie aerodinámica, pero en otros aspectos es el esqueleto principal del coche, en el que encajan la mayor parte de las otras piezas. Hay multitud de componentes aerodinámicos. En el alerón frontal hay una increíble cantidad de piezas en un espacio relativamente pequeño. El peso y rigidez de cada pieza es optimizado para satisfacer los requisitos. Estos monoplazas llevan al límite cada componente según lo establecido en fábrica. Están expuestos a altos niveles de fuerzas y tensiones, a temperaturas extremas y a fuertes vibraciones. Y por supuesto, deben ser más rápidos que los otros 10 equipos. Alcanzar altas velocidades en un gran premio a más de 360 km por hora requiere de algo más que la potencia del motor. El monoplaza debe cortar el aire con precisión perfecta, de ahí la importancia de la aerodinámica. Las escuderías le dedican el 40% del presupuesto. La aerodinámica del coche es puesta a prueba en enormes hangares usando un gigantesco túnel de viento. Uno de los más modernos del mundo pertenece a la escudería suiza Sauber. Les permite trabajar con maquetas a escala real. Se trata de estudiar la influencia del aire en la carrocería para optimizar su forma. Una cinta transportadora situada debajo de la maqueta simula el movimiento del coche para reconstruir la realidad lo más fielmente posible. En Fórmula 1 no se pretende ir rápido en línea recta. Bueno, sí, pero es principalmente en las curvas donde quieres ir más rápido. Tomar las curvas rápido requiere de una enorme carga aerodinámica. A más de 100 km por hora en las curvas, sin ayuda, el monoplaza seguiría recto. Para evitar salirse del circuito, debe pegarse al suelo. Este es un ejemplo de alerón. Si le damos la vuelta, veremos que se parece al ala de un avión.
Los aviones usan la forma del ala para elevarlo, mientras que en Fórmula 1 usamos la forma del ala para pegar el coche al suelo. De ahí la inversión del ala comparada con la de un avión. Lo que ocurre es que la diferencia entre la superficie superior y la inferior, con diferentes formas, genera a su vez una diferencia de presión entre la superficie superior e inferior. Esta diferencia de presión, cambio el ala a su versión de Fórmula 1, y esta diferencia de presión empujará el alerón hacia el suelo. Circulando a más de 300 km por hora en línea recta, los alerones no son los únicos elementos que pegan el monoplaza al asfalto. También está, lógicamente, la fuerza aerodinámica generada por los alerones, delanteros o traseros, o por la carrocería. Y también tenemos lo que llamamos efecto suelo. Cuanto más rápido circula un monoplaza, más desciende la presión del aire por debajo, produciendo un fenómeno de succión que ancla el coche al suelo. Gracias a esta ayuda aerodinámica, un monoplaza de Fórmula 1 a 200 km por hora se pega tanto al asfalto que podría, en teoría, conducir por el techo sin caerse. Desde la temporada 2011, los monoplazas van equipados con un sistema que permite orientar el alerón trasero. Lo que hace es quitar presión, y obviamente, esto te permite alcanzar la velocidad máxima. Es una especie de empuje aerodinámico. Es como soltar una goma elástica detrás del coche. Es el llamado DRS, el sistema que les permite obtener de 15 a 20 kilómetros extra por hora, suficiente para dejar atrás a sus oponentes. Pilotar más rápido que el resto ha sido la obsesión de constructores y pilotos desde que comenzaron las carreras de motor. Antes instalábamos un gran motor en un chasis que cumplía su función. El objetivo era pilotar rápido en línea recta. The world's leading aces, with their supercars, mobile workshops, team managers, mechanics, and all the paraphernalia which must accompany them, are preparing for the greatest of all races, the Grand Prix d'Europe. En 1950, en Silverstone, Reino Unido, tuvo lugar la primera prueba del campeonato de Fórmula 1. El año siguiente, el ganador del título mundial, el argentino Fangio, se convirtió en la primera leyenda del deporte. Seguido por Jim Clark, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher y Hamilton. El primer chasis fue construido con tubos de acero ensamblados y soldados. El motor fue instalado en la parte frontal y la aerodinámica era muy básica. En los años 50 los coches de carreras alcanzaban los 300 km por hora. Eran muy rápidos, brutales. Llevábamos al máximo una tecnología realmente rudimentaria. En esta carrera por conseguir el mejor rendimiento, la tecnología y el diseño evolucionaron rápidamente, con ingenieros que a veces inventaron modelos inusuales. Hace 20 o 30 años vimos aparecer coches de 6 ruedas y ventiladores detrás del Brabham en 1982. Auténticas locuras que no se verían actualmente. Longitud, anchura, peso, aerodinámica, neumáticos. El diseño de los coches de Fórmula 1 ha cambiado radicalmente en los últimos 60 años. Para revitalizar la competición, a veces aburrida, y establecer límites de velocidad, la FIA ha cambiado las reglas en numerosas ocasiones, obligando a los ingenieros a rediseñar constantemente sus monoplazas. Los motores también han sufrido grandes transformaciones. En 1980, mi primer año en la Fórmula 1, usé un motor Ford Cosworth. Un día, Keith Darworth, jefe del departamento de motores, vino con un motor desarrollado. Dijo, ¿ves este motor? El antiguo tenía 450 caballos, este tiene 470. Estamos al límite de lo que podemos hacer en Fórmula 1. No se puede hacer mejor. Pero solo 6 años después, los constructores desarrollaban motores de más de 1000 caballos, 3 veces más potentes. Pero esta desenfrenada carrera por la velocidad tuvo trágicas consecuencias. Desde 1953, 35 pilotos han muerto en carrera. En los años 50 o incluso en los 60, los pilotos lucían polos y no usaban cinturón de seguridad. Ni siquiera había barras antivuelco. Cuando el monoplaza volcaba, el piloto moría. Enfrentados a la hecatombe, la FIA estableció gradualmente medidas para mejorar la seguridad.
limitando la potencia de los motores, obligando a hacer pruebas de colisiones y aumentando el peso mínimo del monoplaza. Desde los accidentes de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna en 1994, la Fórmula 1 parece mucho menos peligrosa. El miedo a que un piloto muera al volante ha disminuido. Llevábamos 20 años sin accidentes mortales en la Fórmula 1. Todo ha mejorado, los circuitos, los monoplazas, los cascos, el equipo. Pero sigue siendo peligrosa, lo sabemos. No podemos pilotar a 350 kilómetros por hora pensando, no me puede pasar nada. El accidente mortal del francés Jules Bianchi en Japón en 2014 nos recordó cómo ataca la muerte en un gran premio. En la fábrica británica de Renault en Enstone, entre carreras, la carrera contra el tiempo avanza. Los monoplazas son desmontados y los mecánicos comprueban el estado del chasis, la parte central del monoplaza. Es donde va fijado el motor y las suspensiones frontales. El chasis es la celda de seguridad del piloto y donde va protegido de lo que hay alrededor. Para todas las escuderías, el chasis es una preocupación importante porque es la pieza más grande del coche. Sus diferentes elementos están diseñados para asegurar la seguridad del piloto. Esta es la estructura antivuelco. Si el piloto tiene un accidente y se da la vuelta, esta pieza de titanio le protege cuando está boca abajo. Sentado en su asiento como en una bañera, el piloto debe poder salir rápidamente del chasis en caso de accidente. Este es el asiento. Está hecho a la medida de cada piloto. Lo mantiene exactamente en la posición correcta. También cuenta con otro sistema de protección. En caso de accidente, pueden sacar al piloto del monoplaza con el asiento, protegiendo su columna vertebral en la misma postura, evitando así lesiones de cabeza y cuello. El chasis está protegido por paneles de Cylon, imposibles de perforar. Este material es uno de los más sólidos diseñados por el hombre. Otro dispositivo clave de protección, las barras antivuelco de carbono. Esta es la barra lateral. Protección contra una barrera u otro monoplaza. Esta parte se coloca debajo de la carrocería. Aquí. Hay dos, superior e inferior, pero la superior no se ve aquí. Os mostraré un impacto típico a 40 kilómetros por hora. Este vídeo a cámara lenta muestra cómo la fibra de carbono es capaz de disipar la energía. Básicamente, al final solo queda polvo de carbono. Durante mucho tiempo, uno de los mayores peligros en caso de accidente era que el monoplaza explotara. Pero desde los años 70 las reglas impusieron un nuevo sistema de distribución de combustible. Afortunadamente llevamos tiempo sin ver un incendio en la Fórmula 1 porque todas las conexiones tienen autocierre. En otras palabras, si se produce una fuga de combustible, aunque sea a alta presión, no saldría nada. Ni siquiera para encender un mechero, porque los conductos se cierran automáticamente. Aunque cada vez hay menos incendios, el monoplaza va equipado con un complicado sistema de protección antiincendios. Estos tiradores naranjas activan los extintores. Son de fácil acceso para los mecánicos y comisarios de carrera. Hay varios chorros dirigidos al piloto y otros que rocían el motor en caso de incendio en el compartimento trasero. La Fórmula 1 es un deporte muy seguro. El mayor desafío al que nos enfrentamos y que debemos solventar trabajando conjunta y eficientemente con los miembros del equipo es evolucionar el deporte para obtener un nivel óptimo de seguridad sin alejarnos del concepto de espectáculo. Al otro lado del canal en Vigy-Châtillon, a las afueras de París, 250 personas desarrollan y construyen motores Renault. Aquí se diseñan las 4.000 piezas que componen el monoplaza.
A lo largo de 40 años, Renault como escudería o como constructor de motores ha obtenido 11 títulos mundiales, 12 de constructores y 168 victorias en grandes premios. Renault forma parte del legado de la Fórmula 1. Fuimos nosotros los que impusimos el motor turbo como referencia. La unidad era tan potente, tan eficiente, que todos los constructores cambiaron al turbo. En el banco de pruebas, los motores son acelerados a su máxima potencia, al máximo de su capacidad. Tras estas pesadas puertas, son sometidos a condiciones idénticas a las de un gran premio. El motor es conectado a todo un sistema de entrada y salida de alimentación de aire y combustible. Aunque parezca sorprendente, los motores de la Fórmula 1 de hoy son relativamente pequeños, 1,6 litros como un Renault Clio. Pero también son 6 o 7 veces más potentes que los coches de producción en cadena. Por delante se reconoce el V6, 1,6 litros. A los lados vemos dos piezas muy grandes, que son los tubos de escape. Altamente sofisticados, los motores de Fórmula 1 usan varias fuentes de energía. En primer lugar, la térmica. El combustible sale del depósito y es enviado a través de una bomba al carburador, donde se mezcla con aire. Esta mezcla explota en los 6 cilindros, produciendo energía. El papel del turbo es comprimir todo lo posible el aire para producir una explosión más potente. Si nos ponemos detrás, lo primero que vemos es el turbocompresor, la pieza que comprime el combustible para la inyección en el motor. ¿Qué hacemos en un motor de Fórmula 1? Vamos más lejos. Comprimimos el combustible 2 o 3 veces más que en un coche convencional. Ese es el auténtico desafío. Desde 2014, los monoplazas de Fórmula 1 usan tecnología híbrida. Dos motores eléctricos auxiliares proporcionan potencia suficiente para las fases de aceleración. El primer motor, unido al turbocompresor, convierte el calor de los gases en energía eléctrica. Los gases del tubo de escape, que están muy calientes, desperdician mucha energía. A través de este motor eléctrico, conectado al turbocompresor, recuperamos parte de esa energía que se pierde con los gases del tubo de escape. El segundo motor captura la energía del vehículo en la fase de frenado o deceleración. Este sistema recupera parte de la energía cinética generada por el coche en movimiento, convirtiéndola en electricidad. Son motores generadores, por lo que pueden funcionar en ambas direcciones. O recupero energía eléctrica y la almaceno en la batería, o durante la aceleración tomo esa energía de la batería para acelerar más rápido, dándole a las ruedas un impulso añadido. Lo impresionante y complicado de perfeccionar es lograr que los 3 motores funcionen de manera inteligente y al unísono. No tenemos un solo motor, tenemos una unidad de potencia. Es híbrida. Y eso es lo que este año nos ayudará a llegar a unos 1000 caballos de potencia. Actualmente tenemos muchos elementos que monitorizar en el control y gestión de la energía. Pero en cuanto a las sensaciones de pilotaje, los nuevos motores son altamente tecnológicos. No percibes el funcionamiento de varios motores al mismo tiempo. Esta nueva tecnología híbrida ahorra un 30% de combustible. ¿Listo? En este banco, los ingenieros someten los 190 kilos del motor a su máxima velocidad para evaluar su rendimiento y resistencia. Según las regulaciones, el piloto solo puede usar 4 motores por temporada. El objetivo es identificar cualquier desgaste que pueda causar una rotura durante una carrera. Aquí podemos hacer cualquier prueba. Podemos someter al motor a altas temperaturas o cualquier situación extrema de llenado de agua y aceite. Pero una vez instalado, evitamos todo esto. Cuando el motor es sometido a presión, las tomas de aire se hinchan alrededor de los manguitos por el aumento de esta.
A su máxima potencia, la temperatura alcanza los 1000 grados y el metal enrojece por el calor. El motor se desgasta con el paso del tiempo. Cada 5000 kilómetros tomamos muestras de aceite para someterlo a pruebas y ver si el interior del motor se degrada como se espera o no. La telemetría es mostrada en tiempo real. Por ejemplo, la temperatura o la presión de cada cilindro. Someter el motor a su máxima potencia en una atmósfera confinada puede ser peligroso. En caso de que haya un problema, hay un interruptor que corta la ignición. Podría ser el inicio de un fuego o un ruido sospechoso. A la más mínima duda, cortas la ignición y el motor continúa sin provocar chispas. Un motor de 1.6 litros puede generar 10.500 revoluciones por minuto y desarrollar más de 900 caballos. Actualmente, los motores de la Fórmula 1 están muy restringidos, porque tenemos limitado a un máximo de 100 kilos por hora el flujo de combustible. Si no tuviéramos esa limitación, las carreras serían de otro mundo. No nos oponemos a la frugalidad del consumo, ni al rendimiento, ni al placer de pilotar. Disfrutamos pilotando y en lo que se refiere a responsabilidad con el combustible, hemos roto barreras que pensábamos imposibles. Vemos funcionar el motor durante todo el fin de semana. Es como un aficionado al fútbol cuando ve jugar a su equipo. Cuando estoy allí, es muy emocionante verlo todo en directo. Pero delante del televisor es igual. Es genial ver ganar a nuestra escudería. Tras la terrible experiencia de las pruebas, la potencia del motor está lista para desatarse en el circuito. Y como en todos los coches, los neumáticos tienen un papel clave. El neumático es el elemento más importante de toda la cadena, porque transmite la potencia al suelo y la explota. Es lo que nos da tracción, en especial durante la aceleración. Si el neumático patina es porque no logra controlar toda la potencia del motor. Un buen agarre reduce el riesgo de salirse de la pista, especialmente en las fases de deceleración antes de tomar una curva. Al frenar, el neumático tiene un papel aún más importante que cuando aceleras, porque se produce durante un periodo más corto y violento que la aceleración. El neumático sufre, no se puede bloquear. Debe aportar al vehículo la máxima deceleración. El neumático de un Fórmula 1 está diseñado para soportar velocidades de más de 3000 revoluciones por minuto, temperaturas de 300 grados y una considerable presión, especialmente durante los cambios de dirección. Desde 2011, el proveedor oficial y exclusivo de neumáticos es Pirelli. La firma italiana, impuesta por la FIA, suministra más de 1800 neumáticos por Gran Premio. El piloto y su equipo tienen dónde elegir, porque disponen de 3 tipos de neumáticos. Slicks para seco, intermedios para condiciones cambiantes y los de lluvia extrema, capaces de expeler 65 litros de agua por segundo. Son seleccionados según la previsión meteorológica, la velocidad de la pista y el número de vueltas. Estamos acostumbrados a decir que el rendimiento del motor puede ahorrarnos centésimas de segundo, la aerodinámica, décimas de segundo, pero los neumáticos pueden ahorrarnos segundos enteros. Durante un gran premio, el cambio de neumáticos es la mejor demostración de que la Fórmula 1 es un deporte de equipo. En los años 50 se tardaba más de un minuto en cambiar las 4 ruedas del monoplaza. Hoy el récord es de 1,92 segundos. En menos de 2 segundos, los mecánicos ejecutan una coreografía que a veces puede hacer ganar o perder una carrera.
un gran premio el piloto frena una media de 700 veces. A diferencia de los coches convencionales, los de Fórmula 1 van equipados con frenos de carbono cuyo rendimiento es formidable. Al frenar, la presión sobre el pedal se convierte en presión hidráulica, que acciona las pinzas de los discos. La presión sobre las pastillas de freno aumenta rápidamente la temperatura de los discos de carbono. El sistema de frenado trabaja a temperaturas extremadamente altas. Habitualmente nunca lo hace por debajo de los 400 grados y sí por encima de los 1000. Por encima de esa temperatura, podrían sufrir una avería. El trabajo de los ingenieros consiste en mantener siempre la temperatura del sistema de frenado al nivel adecuado. Enfriar el sistema de frenos requiere de ventilación. Los discos de carbono están perforados con cientos de pequeños orificios que dejan pasar el aire. El piloto frena en el último momento. En circuitos como el de Monza, llegan a la primera chicane a 360 km por hora y la toman a unos 75 u 80 km por hora. Es decir, la velocidad desciende 280 km por hora en 60 metros. Durante las cortas y violentas secuencias de frenado, los pilotos están sometidos a una gran fuerza, superior a las 5 Gs. Cuando frenas, el cuerpo por inercia quiere seguir avanzando. Entonces el cinturón nos sujeta fuertemente por la zona pectoral y sentimos el empuje hacia atrás. Con 5 Gs, el piloto pesa 5 veces más de lo normal. La sangre desciende de la cabeza a los pies. El riego del cerebro no es el adecuado y el piloto puede perder momentáneamente la visión. Estas increíbles deceleraciones son realizadas con la velocidad en mente, porque frenar correctamente puede permitirles reacelerar más rápidamente. Para conducir aún más rápido entra en escena otro factor importante, el peso del monoplaza. A lo largo de la temporada en la fábrica de Renault en Enstone, en el Reino Unido, los ingenieros intentan optimizar las miles de piezas que conforman el coche. Debe ser tan ligero como sea posible y no interferir en las características técnicas y aerodinámicas del vehículo. Hay multitud de piezas que deben ser diseñadas y fabricadas para lograr el máximo rendimiento. Todos los elementos deben funcionar de manera eficiente y en armonía durante las 2 horas de carrera. Cada kilo de más implica menos velocidad. Pero el monoplaza debe ser lo bastante sólido como para soportar las 2 horas de un gran premio. Para cumplir estas dos limitaciones, el monoplaza moderno está compuesto en un 85% por fibra de carbono. Usada por su poco peso y solidez, este material también permite fabricar piezas grandes. La investigación en este campo continúa a lo largo de toda la temporada. Durante el periodo de descanso, probamos algunos materiales en el laboratorio. Hace poco, por ejemplo, hemos usado un nuevo material para la carrocería que le proporciona a la pieza una capa externa de 0,1 milímetros de grosor. Las varias piezas de fibra de carbono, impregnadas de resina, son colocadas bajo una lámina de plástico y envasadas al vacío. Las piezas son envasadas al vacío para evitar que el aire quede atrapado dentro de ellas y también para ayudar a que la resina se reparta bien dentro del molde. Después son calentadas durante 90 minutos a 135 grados en un autoclave hasta alcanzar la solidez. En el autoclave, este recipiente es sometido a presión. Como la pieza está en el interior, también sufre esta presión y se comprime hasta que finalmente queda totalmente impregnada. La resina se endurece y pasa de ser viscosa a sólida, lo que da a la pieza la rigidez que buscamos. Cerca, otro equipo también está ocupado. Aunque el 85% del vehículo está formado por materiales compuestos, el 15% restante es metal. Podemos hacer cualquier cosa, desde una sencilla pieza de titanio a piezas de aluminio, tornillos, cualquier pieza del monoplaza. En Fórmula 1, para las piezas técnicamente difíciles que deben ser extremadamente resistentes, los constructores usan titanio, un metal ligero con una duración ilimitada.
Estas herramientas especiales dan forma a las piezas de metal. Programadas por ordenador, esculpen el material en bruto con la ayuda de brocas y una precisión de micras. Este es el lado derecho de un soporte de dirección asistida. Gracias a las máquinas que estamos viendo, podemos fabricarlo con una sola operación. Es una pieza muy compleja. Se consigue hacer de una sola vez porque debemos ser muy precisos y reducir lo máximo posible el margen de error. Usamos entre 60 o 70 herramientas diferentes para hacerla. Tardamos casi 15 horas en hacer esta obra de arte. Con el objetivo de seguir reduciendo el peso del coche, esta pieza es vaciada para retirar todo el material posible. Es igual que los fabricantes de aviones. Sé que Airbus ha gastado millones para que el A380 sea más ligero y energéticamente más eficiente. Con el monoplaza ocurre igual. Debemos hacerlo más ligero para que sea más veloz. Todas las piezas pasan distintas pruebas para calcular su resistencia. Otras comprobaciones permiten que las piezas sean comparadas con los planos proporcionados por el departamento de diseño. El margen de error es de 10 micras o una centésima parte de 1 milímetro. Los equipos también usan impresoras 3D para fabricar prototipos. Últimamente estas máquinas también han hecho piezas a medida, que pueden encajarse directamente en el coche antes de una carrera. Las cosas han progresado mucho. Ahora los materiales son más resistentes y sólidos, y las piezas soportan temperaturas más altas. Las utilizamos para los prototipos, pero también en los coches de carrera. A la hora de modificar un monoplaza entre grandes premios, las impresoras 3D pueden ahorrar una gran cantidad de tiempo. Tardamos una media de 6 días en fabricar una pieza de fibra de carbono. En plena temporada, llevar al circuito una pieza nueva la semana siguiente es casi imposible. Pero a nosotros nos resulta bastante fácil. Podemos hacerlas en una sola noche, y lo hacemos. Es un cambio radical respecto a la fabricación convencional. Pero una parte de la fabricación sigue apartada de las herramientas de alta tecnología y robots. Algunas piezas complejas siguen teniendo que hacerse a mano. Somos los dinosaurios de la Fórmula 1. Nuestro trabajo es manual, sin ordenadores, sin software, básicamente a base de martillo. Como Peter, una decena de artesanos con conocimientos tradicionales trabajan piezas a mano que no pueden ser fabricadas de otra forma. Con martillos y mazas, solo ellos pueden crear esta maraña de tubos con curvas perfectas. Debe haber una gran comunicación entre el departamento de diseño y nosotros. Ellos suelen tener ideas y nosotros les aconsejamos realizar cambios para llevarlas a cabo. Piezas de titanio o fibra de carbono. Neumáticos, sistemas de frenado, caja de cambios o motor. Los 1000 componentes de la Fórmula 1 cobran vida y entran en simbiosis gracias a la electrónica. En la fábrica de Enstone hay unos 20 técnicos empleados exclusivamente en este departamento. El monoplaza va equipado con más de 1 kilómetro de cables conectados a tarjetas de memoria y sensores. El auténtico cerebro del vehículo, el volante, es la interfaz, con el piloto, la electrónica y la mecánica. En una carrera observamos lo que aparece en la pantalla. Cuántas vueltas nos quedan, el estado de la batería, el consumo de combustible, la temperatura de los neumáticos. Dentro de este volante hay diferentes componentes electrónicos. Tenemos la electrónica que hace funcionar la pantalla y otra pieza electrónica que conecta todos los interruptores que vemos aquí. Cada uno de esos botones tiene una función precisa. El botón llamado DRS abre el alerón trasero para ganar velocidad, especialmente en los adelantamientos.
Las funciones de control básico están situadas detrás del volante. Aquí detrás están los controles principales, como el de la caja de cambios y también el embrague. La mayoría de los botones actúa directamente sobre el motor. Aquí se graban distintas configuraciones de carrera. Uno de los botones se usa para activar la máxima potencia en la salida. Otros seleccionan los ajustes básicos dependiendo del tipo de neumáticos elegidos. Dependiendo del mapa, el piloto puede elegir entre las distintas estrategias. Solemos ofrecérselas por radio y el piloto elige. Puede ser el mapa de adelantamiento, el de ahorro de energía, el del coche de seguridad. Es durante los entrenamientos antes de los grandes premios, cuando los ingenieros adaptan los distintos ajustes. Nos estamos esforzando mucho por optimizar el uso de energía hasta llegar a la décima, la centésima parte de un segundo. Bob, al Bob ya. ¿Qué tal el alerón delantero? Este botón reduce la velocidad a 80 km por hora. El piloto lo pulsa al entrar en boxes. En la cabina, el aire no circula. A pocos centímetros del motor, el piloto se sienta en una sauna con temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Un sistema integrado en el casco le permite autohidratarse durante la carrera. El problema no es pulsar el botón, es comprender lo que hay detrás. El piloto pasa mucho tiempo con los ingenieros, aunque intentamos simplificárselo cuanto podemos. El botón de la radio establece comunicación con el paddock, el director deportivo y el resto del equipo. La antena de la radio, en el morro del coche, se encarga de la transmisión. La relación entre coche y equipo no se limita al contacto por radio. Los monoplazas de Fórmula 1 están equipados con sensores que transmiten todo tipo de información en tiempo real durante el Gran Premio. Los 150 sensores están distribuidos a lo largo del chasis y el motor. Cubren temperatura, presión, niveles. En Renault, en cada Gran Premio o durante los entrenamientos, los ingenieros siguen la carrera en directo desde el centro de operaciones de Vigy-Châtillon. Ojos pegados a los monitores, buscan anomalías en los ajustes. Aquí tenemos las mismas condiciones que en un Gran Premio. Sea el Gran Premio de Australia, alguno de Europa o aquí, durante la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, los ingenieros tienen acceso a información vital sobre sus coches y están en permanente contacto con boxes junto a la pista. Aquí no estamos tan implicados. Dejamos que ellos se dediquen a gestionar el día a día del motor, mientras nosotros nos centramos en estudiar y analizar toda la información que nos llega. Ellos no tienen tiempo de hacerlo sobre la pista porque se ven inmersos en la acción, asegurándose de que el motor está en buenas condiciones. Todos los órganos del coche son monitorizados. Se envían más de 150.000 mediciones por segundo. Una ingente cantidad de información que analizar. Estos gráficos permiten a ingenieros y técnicos analizar el rendimiento del piloto. El piloto ya no puede mentir como ocurría antes diciendo: he tomado bien la curva, no lo entiendo, mi coche ha hecho esto o lo otro. Hoy en día, los ingenieros saben en tiempo real, por ejemplo, si el piloto ha reducido la velocidad o si su trayectoria es la debida. ¿Puedes pedir una actualización de datos porque las proporciones son demasiado altas? Hay 1 millón de detalles que pueden procurarte décimas de segundo. Podemos tener problemas en una curva y no saber qué lo ha causado. Los ingenieros con todos los datos pueden decirnos: has bloqueado la rueda trasera en la curva. Intenta cambiar el equilibrio de los frenos. Entre toda la información proporcionada por el equipo técnico, la más valorada es la aportada por el piloto, que es solo uno con la máquina. El piloto es el mejor sensor que tenemos en el coche. Podemos tener 500 sensores. Seguro que hay uno que sigue captando cosas que nosotros no podemos traducir, lo que puede resultar difícil para algunos que piensen: hemos instalado sensores en todas partes, pero solo los pilotos profesionales pueden sacar lo mejor del monoplaza. La Fórmula 1 es tanto una historia de hombres como de máquinas.
En el paddock, minutos antes de empezar, antes de que el piloto acelere, los mecánicos vuelven a comprobar los ajustes y hacen las rectificaciones necesarias. Pero el resultado de la carrera ya no depende solo de ellos y sus progresos técnicos. Hasta la línea de meta, el destino del monoplaza está en manos del piloto. Solo él puede guiarlo a la victoria. Está el rugido del motor. La imagen pasa muy rápido. Tienes el volante, compruebas el comportamiento del coche. Cuando conseguimos convertirlo en una extensión de nuestro cuerpo, sientes la mejor de las sensaciones. El piloto se sienta en el centro, en medio del coche. Siente físicamente a través de su pelvis el comportamiento del monoplaza. El comportamiento del coche se controla principalmente con el pedal del freno, con la transferencia de masa, con la velocidad a la que nos aproximamos a una curva. Lo sentimos todo a través de las nalgas. Nos dicen, corrige esto, haz esto o esto otro. Más velocidad, menos velocidad. En un monoplaza de Fórmula 1 siempre buscas las últimas décimas de segundo. No podemos ni imaginar la energía requerida para ir tan rápido. Un coche de Fórmula 1 requiere del compromiso total de su piloto. Se necesita un talento poco común para dominar estas potentes máquinas y explotar todo su potencial. El mejor piloto en el peor coche no ganará una carrera y viceversa. Debe ser una combinación, pero es el mejor piloto el que hace mejor al coche. Conseguir el mejor coche significa encontrar la mezcla perfecta de velocidad, potencia, control y seguridad. Va mucho más allá de lo que creemos posible ofrecer en un espectáculo fantástico. Este progreso tecnológico es algo que vemos todos los días. Dentro de 20 años los coches de Fórmula 1 darán las vueltas 2 veces más rápido o usaremos la mitad de combustible. No sé qué pasará, pero continuaremos haciendo progresos. No importa dónde esté tu competidor con respecto a ti. Mientras mantengas un desarrollo superior al suyo, le superarás. El papel de las escuderías es superar constantemente los límites. Esa es la magia de este deporte. Esta carrera por la innovación está presente desde los inicios de la Fórmula 1 y nunca se detendrá.